La mañana de hoy, no sé si se dieron cuenta, pero todas las canciones, todos los himnos que entonamos hoy estaban dirigidos a un tema en particular, la venida de Cristo, ¿sí? Y la mañana de hoy quiero hablar acerca de ello. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a leer desde el 44 en adelante. Muy bien. Mateo 24, y este texto lo quiero usar como introducción al tema. Mateo 24 del 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando se predica el Evangelio, hermanos, hay algo muy importante que siempre debemos tomar en cuenta, que sin ello el Evangelio es incompleto. Uno de los temas principales a la hora de presentar a Jesús es presentar la realidad de que un día Cristo vendrá y hará su juicio. Si no existiera un juicio, si no existiera un día donde todos rendiríamos cuenta por nuestras obras, sería innecesario el Evangelio, ¿sí? De hecho, el juicio final es el fundamento sobre el cual nos apoyamos para predicar con urgencia el Evangelio. Si no predicamos que hay un día de juicio y que todos, sin importar lo que haga, irán al paraíso, entonces es inútil predicar el Evangelio. Pero eso no es la realidad. La realidad es que sí habrá un juicio. Un día el Señor vendrá y, como dice ahí el texto que leímos hace un momento, llamará a sus siervos y verá lo que ha hecho o lo que ha estado haciendo en su ausencia. Entonces, teniendo en mente que habrá un día del juicio, eso nos motiva a predicar con urgencia el Evangelio. Es una buena motivación saberlo. Entonces Jesús, en este texto, antes de profundizar, quisiera hablar un poco de lo que estaba pasando allí. Vamos un poco más atrás, versículo 3. Mateo 24, 3. Resulta que Jesús y sus discípulos, poco tiempo antes de ser crucificado, estaba pasando por Jerusalén y sus discípulos le mostraron el templo y le dijeron: mira qué templo tan hermoso, Señor. Y Jesús los mira y le dice: ¿a ustedes les sorprende eso? Les digo la verdad, llegará un día en que no quedará ni una roca sobre otra de ese templo tan hermoso que ustedes alaban. Y los discípulos se espantaron, porque para ellos el templo, para los judíos, el templo era el símbolo de su seguridad. Si ellos tenían el templo, tenían a Dios en medio de ellos y nadie se iba a meter con ellos. ¿Sí me deben entender? Y Jesús les quita la seguridad y les dice: ese templo va a ser destruido. Y los discípulos quedaron espantados, horrorizados como todo judío. Y después, aparte, le preguntaron a Jesús: Señor, eso que nos acabas de decir, ¿cuándo ocurrirá? Y ahí es donde Jesús les dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos le preguntaron eso a Jesús. Más adelante Jesús les empieza a enseñar algunas cosas que ocurrirán antes de la venida de Cristo. Dice que habrá terremotos, habrá guerra, habrá peste. Dice que el templo será destruido y empieza a profetizarle un poco de cosas que
que debieron haber sido difícil para ellos digerir. Imagínate que a ti hoy en día te digan, sabes que mañana tu casa te la van a tumbar y te vas a quedar sin trabajo y vas a vivir en la calle. No serían como muy buenas noticias, ¿no? Y Jesús les dijo eso, le dijo, Jerusalén va a ser destruida. Y los discípulos quedaron sorprendidos. Pero además de eso, Jesús también les explica que además de la destrucción de Jerusalén, Él iba a volver a hacer un juicio. Y ahí es donde nos encontramos. Jesús empieza a enseñarle desde el versículo 44, como leímos hace un momento, que debemos estar preparados para el día de juicio. Debemos estar preparados porque el juicio vendrá. ¿Y cuál debe ser la actitud? Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús les advierte, tienen que prepararse, porque yo vendré, y el que no esté preparado, como dice más abajo, será echado. Y el que haya cumplido su labor fielmente será recibido. Ese es el contexto en el que Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos. Pero yo quiero ir un poquito más adelante a una enseñanza específica que es ¿qué ocurrirá el día del juicio? Versículo 31. Y quise dividir esta enseñanza de Cristo en 4 partes. Número 1, Jesús hará una separación en 2 grupos. Número 2, el grupo de las ovejas y qué pasará con las ovejas. Número 3, el grupo de las cabras y qué ocurrirá con las cabras. Y número 4, la recompensa eterna. Versículo 31, ¿lo tienen? Vamos a leer hasta el 33. Fíjense lo que dice allí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, como cantábamos hace un momento, Cristo viene pronto. Cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. A diferencia de su primera venida, que Jesús fue puesto, Mateo 31. A diferencia de su primera venida, que Jesús fue puesto en un pesebre humilde y sin nada de gloria, en su segunda venida Jesús será puesto en un trono de gloria. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. Dice cuando venga en su gloria y entonces será sentado en su trono de gloria, versículo 32. Y habrá una separación. Y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor se sentará en su trono. Y todas las naciones, cuando Él habla de todas las naciones, habla de todas las naciones. El gringo, el ecuatoriano, el colombiano, el argentino, el español, el suizo, los judíos, todas las naciones serán presentadas delante de Dios. Y más específicamente, todos los seres humanos que han pasado por esta tierra serán presentados delante de Dios. Los que murieron, dice la palabra, que serán resucitados. Los que estén vivos serán presentados delante de Cristo. Y dice que Cristo, en el versículo 32, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y versículo 33 dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Eso hará Jesús. Jesús hará una gran división que no tendrá nada que ver con la raza, no tendrá nada que ver con el lugar donde naciste, no tendrá nada que ver con el idioma que hables, no tendrá nada que ver con la denominación que tú profeses, ni a qué iglesia vayas. Solo habrán 2 grupos, las ovejas y los cabritos. No hay término medio, no hay cabrito oveja, no hay oveja cabrito. Es uno y el otro. Esa es la gran división que Jesús hará. Y quiero que ese versículo 33, si tienen para subrayar, lo conecten con una profecía del Antiguo Testamento. Ezequiel 34:17. Cuando Él estaba enseñando eso a los discípulos sabían muy bien de qué estaba hablando Jesús, porque ya en el Antiguo Testamento se había profetizado que Dios haría eso.
Ezequiel 34:17 dice: mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Ya Dios le había profetizado a los judíos que iba a haber un juicio, y Jesús se lo estaba volviendo a afirmar. Dice que él iba a juzgar entre oveja y oveja y entre cabríos. ¿Sí? Es lo mismo que dice Mateo 25:33. Esa es la principal separación. Pero ¿quiénes son las ovejas, hermanos? ¿Han escuchado ese término? Las ovejas del Señor. Jesús muchas veces en su enseñanza lo usó. Juan capítulo 10, versículo del 27 al 28. Fíjense quiénes son las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya sabemos quiénes son las ovejas. Las ovejas son quienes oyen la voz de Cristo y lo siguen. No es la que oye la voz de Cristo y no le presta atención. Es la que lo oye y lo sigue. Entonces, en el día final, ¿quiénes serán puestos a la derecha de Dios? Los que oyeron la voz de Jesús, 27, perdón. Los que oyeron la voz de Jesús y lo siguieron, esos serán puestos a la derecha. Aquellos que no oyeron la voz de Jesús y mucho menos lo siguieron porque no lo oyeron, serán puestos a su izquierda. Entonces, esa es la primera parte de esta enseñanza. Podemos ver que habrá una división: ovejas y cabritos. Yo a veces uso el término en modo de broma de los chivitos. Están las ovejas y los chivitos. Pero en el versículo 34 vamos a ver qué ocurre con las ovejas. Ya Dios las separó, pero ¿qué ocurre con las ovejas? En el versículo 34 al 40 dice, 25, 34 al 40. Perdón, 25, sí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Podemos ver que en la primera parte Jesús a las ovejas les dice que recibirán una recompensa, en el versículo 34. En el versículo 35 a 36 explica por qué la recompensa. Dice: ¿por qué? Porque ustedes me vieron desnudo y me vistieron, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque estuve en la cárcel, me visitasteis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Quiere decir que el día del juicio seremos salvos por lo que hayamos hecho en esta tierra? Porque eso parece ser lo que el texto está diciendo. El texto está hablando acerca de unas obras que ellos hicieron, específicamente caridad. O sea que todo aquel que hace caridad entonces será salvado por Dios. ¿Es eso lo que la Biblia está enseñando allí? Bueno, no somos los primeros que nos preguntamos eso, porque Jesús ya sabía que nos íbamos a preguntar eso. Y en el versículo 37 él empieza a explicar a los creyentes, a las ovejas, preguntándole lo mismo que nos estamos preguntando hoy. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Ven? Ya Jesús anticipaba nuestras dudas. Él sabía que íbamos a tener esas dudas. ¿Somos salvos entonces por hacer caridad? Vamos, salgamos de aquí, vamos al hospital de inmediato, o vamos a la cárcel. De hecho, este texto es el fundamento, hermanos, en los que muchos se acogen para tener un ministerio de ir a la cárcel, porque ellos entienden que Jesús nos está mandando a visitar a todo el que esté en la cárcel. ¿Sí? Es eso lo que la Biblia está enseñando, versículo 40. Pero Jesús aclara qué clase de caridad él está hablando acá. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, fíjense que usa un término que es como señalando, por cuando se le hiciste a uno de estos,
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús especifica a quién tenemos que visitar en las cárceles, a quién tenemos que visitar en los hospitales, a los hermanos de Cristo. ¿Y quiénes son los hermanos de Cristo? ¿Sí? Parece confuso porque la Biblia sí dice que Jesús tuvo algunos hermanos en la tierra. ¿Se está refiriendo a ellos? Bueno, la Biblia nos explica que esos no son los únicos hermanos de Cristo. Fíjense lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice específicamente: y a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos semejantes a la imagen de su Hijo, para que éste fuese el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, entre los que son iguales a Jesús. Y Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 12, mira cómo Jesús nos llama a los creyentes. Hebreos capítulo 2, versículo del 11 al 12. Porque el que santifica, Jesús, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús nos llama hermanos, diciendo, versículo 12: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesús está diciendo: las obras que yo los estoy felicitando por hacer son las obras que ustedes hicieron con estos mis hermanos. No estoy diciendo, hermanos, que no debemos ir a las cárceles a predicar, pero esa es más una labor evangelística que visitar a los hermanos de Jesús. Podemos ir a las cárceles, podemos predicarles, pero eso no es lo que Jesús está enseñando en este texto. Jesús está enseñando que tú, cuando veas a un hermano tuyo en la fe que esté enfermo, visítalo. Cuando metan preso a un hermano tuyo por predicar el evangelio, sobre todo en esos países donde te persiguen por ser cristiano, Él está diciendo: visita a tu hermano. Cuando tu hermano esté desnudo, vístelo. Cuando tu hermano tenga hambre, dale de comer. Porque el día del juicio, esas son las obras que yo voy a tomar en cuenta en el día del juicio. Y eso es lo que Jesús le está diciendo acá a las ovejas. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora, hermanos, ¿qué ocurrirá con las cabras? Versículo del 41 al 45. Mateo 25, del 41 al 45. Fíjense qué les dice el Señor a los de su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda. No estamos hablando de partidos políticos, por si acaso. A los que están al lado izquierdo de Jesús, a las cabras. Qué bestia, ¿no? Se puede usar ese texto para esas cosas. Pero no. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabras tan duras, hermanos. Jesús no quiere enseñar acá en este texto, cuando lo enseña y cuando yo lo estoy acá citando, no estoy tratando de herir susceptibilidades ni de que personas se ofendan, y Jesús tampoco quería hacer lo mismo. Jesús quería dar una advertencia clara, que así como las ovejas tendrán su recompensa, las cabras también tendrán su recompensa. Y Jesús lo enseña: alejaos de mí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y le explica la razón, versículo 42 al 43. Lo mismo que las ovejas hicieron, ellos no la hicieron. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. A diferencia de las ovejas, las cabras no lo hicieron. Las ovejas sí lo hicieron, las cabras no lo hicieron.
Entonces ellos le responderán, versículo 44, diciendo: Señor, tratando de excusarse ante Cristo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces Jesús le responderá: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Se repite lo mismo que con las ovejas. Jesús señala a un grupo específico, dice a estos más pequeños, a los hermanos de Cristo. Pero hermanos, lo que Jesús está tratando de enseñar en este texto no es que salgamos de aquí despavoridos a servir a nuestros hermanos en la fe, sino a lo que ha venido enseñando en Mateo 24, que debemos ser precavidos porque el día del juicio viene. ¿Y qué es ser precavido? ¿Tener las maletas hechas? No. Jesús enseña que ser precavido es obedecer a Jesús. Él se narra a sí mismo como un amo que se va y después de un tiempo vuelve. En la parábola de las 10 vírgenes dice que es un novio que está por venir y las vírgenes deben estar preparadas. Dice que un grupo estuvo preparada, las otras no. ¿Y qué pasó? Las unas entraron a la fiesta, las otras fueron echadas fuera. También habla acerca de la parábola de los talentos. Dice que a unos siervos se les entregaron unas posesiones. 2 de ellos las usaron bien y uno no la usó bien. Los 2 recibieron recompensa, el uno fue echado. ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de enseñar acá? Que debemos estar preparados para su segunda venida, porque habrá un juicio. Y ese juicio, hermanos, será por obras. Fíjense lo que dice Romanos 2, versículo del 6 al 8. Nosotros enseñamos la salvación por fe, por gracia. Pero también enseñamos, hermanos, que hay una responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir. Porque el día del juicio seremos juzgados por obra. Fíjense lo que dice versículo 6. El día del juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El día del juicio, hermanos, habrá un juicio por obras. Muchas personas se escudan y dicen: el Señor conoce mis intenciones. El Señor sabe que yo no lo hice, pero tenía ganas de hacerlo. No es así como funciona. Jesús mismo ha enseñado que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que determina la abundancia de tu corazón es lo que tú dices. Lo que determina quién eres tú es lo que tú haces. Entonces, ¿cómo Jesús sabrá que alguien de verdad tuvo fe? Por sus obras. Sus obras determinan quién es el creyente y quién no es el creyente. Porque las obras muestran la verdadera naturaleza. Vamos un poco más adelante, Romanos 8, del 7 al 9. Fíjense cómo no es un tema de obras, hermanos, simplemente. Es un tema de naturaleza. Eres oveja, actúas como ovejas. Eres chivo, actúas como los chivos. Es una cuestión de naturaleza. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Quiénes son los de la carne? Los que viven como los chivos son de la carne. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las cabras. Mas vosotros, él está hablando con la iglesia, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ustedes son espirituales. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense, es una cuestión de naturaleza. El que es de la carne actúa como la carne.
El que es del Espíritu actúa como el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Resumiendo lo que Pablo está queriendo enseñar acá, el que no tiene el Espíritu no puede hacer las cosas del Espíritu. Y el que tiene el Espíritu no hace las cosas de la carne, porque chocan entre sí. Son dos naturalezas que se pelean. Entonces, una buena forma, hermano, de tú saber qué clase de naturaleza posees es viendo tus obras. Porque Jesús, el día del juicio, te va a juzgar de la misma manera. Él te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te mandé a hacer? No, Señor, es que yo quería hacerlo, de verdad sí quería hacerlo, pero no lo hice. Bueno, como no lo hiciste, no querías hacerlo. Así de sencillo. Entonces haz lo mismo tú. Mira, pon un espejo delante de ti y mira qué clase de naturaleza yo poseo. Porque es importante que lo consideres hoy, porque aún no ha venido el juicio. El día del juicio ya no habrá chance de cambiarse de naturaleza ni de bando. Dice que Jesús se sentará en su trono y se parará. Él no va a hacer una votación. A ver, ¿qué quieres ser tú? No, yo quiero ser oveja. Ya, pase para la derecha. ¿Tú qué quieres ser? Chivo. No, pasa a la izquierda. No, dice que Él se parará de inmediato. Llega, se para. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso, hoy mismo debes tú mirar tu interior y considerar qué naturaleza posees. Considerando acerca del fin de los tiempos, hermanos. En el capítulo 24 de Mateo y en otros evangelios se habla mucho acerca del fin del mundo. Hay muchos predicadores que dedican su vida entera a enseñar que si va a haber, antes de Jesús, si van a caer meteoritos, si van a haber terremotos, si la guerra de Rusia con Ucrania simboliza que ya viene Cristo. No, si la Primera Guerra Mundial simboliza que ya viene Cristo, si la Segunda Guerra Mundial simboliza eso, si el COVID es la segunda venida de Cristo, y se ponen a sacar cuentas y a sacar cuentas, y siempre tienen que volver a sacar las cuentas porque nuevas cosas suceden. Y dedican su vida entera a estudiar esos momentos, pero hay algo que debemos entender, hermanos. No estoy diciendo que no debemos estudiar ni prestarles atención, es importante hacerlo, porque así entendemos en qué tiempo estamos. Pero, hermanos, dedicar tu vida a preocuparte por si el terremoto que ocurrió ayer es la venida de Cristo, es algo que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar los eventos proféticos, tú no puedes controlar si Israel ahorita es la Israel de la Biblia, si no es. Tú no puedes controlar si el sol se pone rojo, se pone amarillo, si la luna tiene un eclipse. Tú no lo puedes controlar. Por mucho que lo estudies, no vas a poder controlar los eventos proféticos. Pero hay algo que sí puedes hacer, hermano, y Jesús también lo enseña en Mateo 24. Tú debes estar preparado para el día de tu juicio. Considera, hermanos, si tú estás obedeciendo los mandamientos de Jesús, porque eso determinará tu destino el día del juicio. Muchas personas enseñan en otras enseñanzas fuera de la iglesia evangélica que hay un purgatorio, por ejemplo, que una persona muere y va a un purgatorio y limpia sus pecados para que el día del juicio el Señor lo redima. De alguna manera ellos están enseñando que todo el mundo irá al paraíso. Pero ese texto dice claramente que no, dice que habrán dos grupos y ya. Unos serán echados al infierno y otros irán al cielo. No hay por qué preocuparse qué hacer después de que me muera. Si me hacen misa, si no me la hacen, si me hacen el noveno, el séptimo, un montón de rituales. Eso no importa, hermano, porque Jesús nos manda a que en vida tú le obedezcas. Fíjense lo que dice Hebreos 9:27. Dice que el Señor ha determinado que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ya. Tú mueres y el juicio. Ya. Ahí en ese texto no lo puedes dividir en medio y decir mueres, el purgatorio y el juicio. No puedes decir muere, la misa y el juicio. No. Cuando tú mueras, hermano, ya no hay vuelta atrás. Es hoy tu día. La carta de Hebreos dice claramente: cuando escuches la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Y qué está queriendo decir ese texto? Cuando tú escuches
los mandamientos de Dios, cuando tú abras tu Biblia y Jesús te diga, cuando la palabra te diga, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice, cuando tú escuches eso hoy, no endurezcas tu corazón. Cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, Él te lo está diciendo que lo hagas hoy, porque tú no sabes si el juicio es mañana. Es hoy. Cada día es la última oportunidad que tú tienes de obedecer a Cristo. Porque pueden pasar dos cosas. Que Cristo venga en gloria mañana, o ya mismo en una hora, o puede ser que ya el Señor decida que ya tú no estés en esta tierra. En ambos casos irás al juicio. Si Jesús viene primero, irás al juicio. Si mueres primero, igual irás al juicio. Entonces, ¿cuándo tú debes obedecer a Dios? ¿Hoy o mañana? Es hoy. Fíjense, hermano, hay algo que nosotros hacemos todos los domingos, que los jóvenes hacemos los jueves y que todos juntos hacemos los viernes. Es escuchar la voz de Dios. Cuando una persona se para aquí delante de este púlpito y enseña lo que la palabra dice, es Dios hablando a tu corazón. Si el hermano hoy predicó acerca del perdón, no es para que tú te lo guardes en tu mente y ahí quedó. Es para que tú salgas de inmediato y perdones a la persona que te ofendió. Cuando el hermano acá te enseña que debes leer más las escrituras, no es para que tú lo guardes en tu mente y dentro de 10 años quizá usarlo. No. Es Dios hablando tu vida hoy para que tú hoy salgas corriendo. Si no tienes Biblia, comprarte una. Si no tienes dinero para comprarla, descargarla en el teléfono. Y si no tienes teléfono, que le digas a tus hermanos, regálenme una Biblia. Pero es urgente, el mandamiento de Dios es urgente. Fíjense lo que dice Mateo 10:40, hablando acerca de la predicación. Cuando una persona predica, es Jesús mismo hablándote. Como dice la enseñanza del buen pastor, oyen mi voz y me siguen. Cuando alguien te predica a Cristo, es la voz de Cristo. Dice, el que a vosotros recibe, a los discípulos, a nosotros predicando en esta mañana, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. De manera, hermano, que cuando alguien predica el evangelio de Jesús, cuando alguien predica un mandamiento de las escrituras, es Jesús hablando contigo. Hace unos días conversaba con un amigo que él es gnóstico. Los gnósticos son los que no creen que Dios existe, pero son abiertos a que se lo prueben. Si alguien se lo prueba, ellos creen. Los ateos, en cambio, ellos niegan la existencia de Dios y ellos no aceptan que nadie se los pruebe. Ellos odian a Dios, odian el evangelio y no quieren saber nada. Los gnósticos son un poco agnósticos. Ya. Los agnósticos son un poco más abiertos, ellos debaten contigo, ellos te plantean sus puntos, escuchan los tuyos. Entonces yo hablando con ese amigo, le hablaba de Cristo, le hablaba la razón por la que existe el mal, por la que ocurren las catástrofes y el plan de Dios en medio de esas cosas. Y después de hablarle con textos bíblicos y responder sus argumentos, porque él me hacía preguntas difíciles, finalmente terminamos de hablar y él me dice, bueno, yo estoy esperando a que Dios me hable. Y lamentablemente, no solo los agnósticos tienen ese punto de vista, los cristianos también. Muchas veces decimos, yo estoy esperando que Dios toque mi corazón y que ponga un sentir de yo amar a mi hermano. Que el Señor ponga en mi corazón ir al culto a reunirme. Dios no tiene que ponerte nada en tu corazón, Él te lo ordenó en la palabra y tú tienes que obedecer y ya. Y cuando una persona te diga, hermano, hace tiempo que no te congregas, ¿qué pasa? ¿Por qué no te veo animado? ¿Qué pasa? ¿Por qué si en los cantos todos cantamos alegremente, tú estás con los brazos cruzados, preocupado en otras cosas? Y Él te dirá, lo que pasa es que en mi corazón no siento las ganas de hacerlo. Nunca esperes que tu corazón te dé una buena orden, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la Biblia. Tú tienes que obedecer la palabra y ya. Entonces, ¿tú quieres que Cristo te hable hoy? ¿Tú quieres que Cristo te hable? Lee tu palabra, la palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable?
En voz audible, decía una vez un predicador, léela en voz alta. Tú quieres que Dios te explique algo que no entiendas, escucha a los maestros que Dios te ha enviado a tu iglesia, porque para eso Dios los envió. Escucha a los pastores, escucha a los de la enseñanza, escucha al hermanito que te ve mal y te exhorta que cambies tu manera de pensar. Ese es Cristo hablándote, como dice Mateo 10:40. Entonces, el juicio vendrá para las ovejas y las ovejas serán recompensadas. El juicio vendrá para las cabras y las cabras serán recompensadas. Y parece terrible la forma como Cristo habla a las cabras y los condena al fuego eterno. Y algunas veces nosotros actuamos como cabras, porque lamentablemente tenemos en nuestra naturaleza caída aún con nosotros acá. Y mi intención, hermano, y la de Cristo, no es que tú hoy digas, ya valió, soy cabra. No. Jesús ha estado enseñando en el capítulo 24 y 25 a ser prudentes y actuar prudentemente antes de que Cristo venga. Y yo quiero darte una palabra de esperanza hoy. Si hasta el día de hoy, hermano, tú has actuado como cabra, si tú no has querido escuchar la voz de Dios cuando Él te ordena algo y tú endureces tu corazón, aún estás vivo, hermano. Aún hay esperanza. Porque es cierto, versículo 46 de Mateo 25, e irán estos, las cabras, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es cierto, vendrá un día del juicio, pero tú estás vivo, hermano, y Cristo está vivo. Y Dios tenía que hacer un juicio obligatorio, porque si Dios decide el día final no juzgar a nadie, dejaría de ser un Dios justo. ¿Quién pagará por las muertes que han ocurrido en las cárceles? ¿Quién pagará por las masacres que han ocurrido en Estados Unidos, por las guerras que han habido en todo el mundo? ¿Quién pagará? Si Dios no hace que las personas paguen por sus obras, Dios se convertiría en un Dios injusto y Él dejaría de ser Dios. Por eso es obligatorio que Dios el día venga y que Cristo juzgue a todos. Es obligatorio para Dios. Pero Dios, sabiendo que era obligatorio el día del juicio, Él envió a su Hijo Jesús a esta tierra. Y Jesús vino y caminó en esta tierra y sufrió. Y dice la palabra que la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y Él pagó por los pecados de todos los que en Él crean. Y si tú, hermano, hoy te has dado cuenta de que no eres del grupo de las ovejas, o que mayormente actúas como las cabras en vez de las ovejas, mira a Cristo. Mira su salvación tan hermosa. Míralo con los brazos abiertos diciendo, hijo, tienes vida todavía, te estoy dando otra oportunidad. Cree en mí. Cree en Jesús como tu único Salvador y deja que Él gobierne tu vida. Deja que Cristo poco a poco te muestre en su palabra cómo debes ser tú. Deja que Cristo poco a poco levante tu espíritu y te vuelva un cristiano fuerte. Dice la palabra, haz morir la carne todos los días. Mata esa oveja, esa cabra que está dentro de ti y deja que la oveja crezca. Así que mi invitación para esta mañana, primero es para aquellos que creen en su corazón que no han sido convertidos en ovejas. Si tú crees que esa palabra fue para ti, recíbela, créela y no endurezcas tu corazón hoy. En cambio, si tú estás convencido de que tú eres oveja, sin embargo, has dejado que la cabra interna tuya crezca y haga destrozos, que actúe como cabra y sientes que le has fallado a Cristo y que tus obras mayormente han sido malas, también es para ti, hermano. Aún estás a tiempo, dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Confiesa tus pecados delante de Dios en esta mañana y Él te perdonará y te dará otra oportunidad. Si tú no has creído en Cristo, porque cuando escuchas su palabra no sientes nada,
Cuando cantamos alabanzas a Dios no sientes nada. Cuando vienes al culto dices, tengo que ir al culto. Tengo que irme a reunir con los hermanos. Yo quería ir a la playita hoy, yo quería irme al cine, yo quería irme de viaje. Y mayormente cuando se hablan de cosas espirituales te molesta. Estás oliendo a cabra, hermano. Y ten cuidado porque no sabemos si Cristo viene mañana. Ten cuidado, no sabemos si hoy el Señor pide tu alma. Hermano, es sorprendente la forma como las personas mueren a veces. Personas sanas que se tropezaron y se rompieron el cuello y se acabó todos los planes, se acabó todas las metas, se acabó su historia. Personas que van manejando su carro a un destino con un proyecto en mente y un conductor ebrio acabó con su vida. El juicio es inminente, hermano, para todos. Puede ser que Cristo venga hoy o puede ser que tú te vayas hoy. Si alguno quiere, considerando esas dos cosas, quiere creer en Jesús en esta mañana, no lo hacemos muy seguido, pero quiero invitarlo a que pase aquí al frente. Y si alguno cree que sus obras han sido más de cabras que de ovejas, también quiero invitarlo aquí al frente y oraremos juntos. Una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer, hermanos, como creyentes, es reconocer que no somos perfectos. Y el que tú pases aquí al frente no significa que tú eres peor que los que se quedaron sentados. De hecho, es todo lo contrario. Mayormente los que se quedan sentados es porque son tan orgullosos que no quieren reconocer que necesitan oración. Pero si tú decides orar allí donde estás, está bien. Vamos a ponernos de pie.